El Gobierno anuncia la bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4%, el mismo de los productos de primera necesidad. Eso supondría, en el caso del precio máximo, pasar de pagar 96 céntimos a pagar 80. La ministra de Hacienda se ha comprometido a reducir también ese precio máximo. Hola, buenas tardes. María Jesús Montero dice que la decisión se ha tomado cuando Bruselas ha garantizado por escrito que no multará a España por esa rebaja. Hasta ayer mismo el Gobierno sostenía que no podía hacerlo. Para la oposición la medida llega tarde. El anuncio ha sido ahí en el Congreso, Macarena Bartolomé. El anuncio llega después de días en los que el Gobierno ha argumentado que esa bajada no era posible, que era ilegal porque Bruselas no dejaba. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que si no han tomado antes la decisión es porque ayer mismo por la tarde Bruselas les comunicó que no iba a sancionar a España. Partido Popular, Vox y Ciudadanos celebran la rectificación del Gobierno, pero le acusan de haber mentido estos meses para seguir recaudando ese dinero. Hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito. Silencio, por favor. No será sancionada. 8 meses que llevan mintiendo sobre la imposibilidad de llevarlo a cabo. Ese anuncio lo ha hecho, como decíamos, la ministra de Hacienda en el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El primer paso de su tramitación, el Gobierno pide que se dejen los vetos cruzados y apela a la responsabilidad para tener unas nuevas cuentas. Bildu ha anunciado que las apoyará, lo que podría alejar el respaldo de Ciudadanos. Hablamos ahora del coronavirus porque la Unión Europea firma hoy un contrato con la farmacéutica Pfizer para asegurarse el suministro una vez que se ponga en circulación la vacuna. Bruselas ha firmado contratos con otras 3 grandes compañías que también tienen proyectos avanzados. Europa apuesta por inmunizar a la mayoría de la población, aunque la vacunación será voluntaria. Más del 58% de los españoles ha pensado que podría morir por la pandemia. El último CIS refleja también que el 60% de los encuestados tiene ahora peor opinión del Gobierno que antes de la pandemia. Y lo mismo ocurre con los responsables autonómicos, aunque en menor medida. Mejora la percepción de las ONGs, sanitarios, fuerzas de seguridad y profesores. Back to the Canary Islands. Back to Spain. Vuelve a Canarias, vuelve a España. Es la nueva campaña para recuperar el turismo duramente castigado por la crisis sanitaria. El continuo descenso de visitantes ha hecho que cada vez haya más anuncios de venta de hoteles, algunos de lujo. Ha bajado muchísimo la ocupación, prácticamente hasta cero algunos días. Y no podemos seguir manteniéndonos así. Las cosas, la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de los 4 miembros de la manada de Pamplona que fueron condenados por abusar de una chica en Pozo Blanco. Su defensa pedía la nulidad de la sentencia que les impuso penas de hasta 4 años y medio de cárcel. El juzgado sí ha estimado parcialmente el recurso de la acusación particular y ha aumentado la indemnización a la víctima a 25.000 euros. El dueño de un bar de Bilbao, cerrado por las restricciones, ha encontrado una carta en la que un cliente de forma anónima, no sabe si es un hombre o una mujer, le deja pagados los desayunos de todo el mes, aunque no los vaya a consumir. Para él ha sido una sorpresa emocionante y le da ánimos para seguir. El dinero en este caso es lo que menos importa, pero te da un subidón de energía para toda la vida. Te da para aguantar esta pandemia y 20 más. Y en una situación límite, el barco de Open Arms trata de rescatar en estos momentos en el Mediterráneo a más de 100 inmigrantes. Como acabamos de escuchar, hay varios niños pequeños entre las personas que han caído al agua al ceder el suelo de la embarcación. Esa es la prioridad, rescatarles. Hay al menos 5 muertos y es el segundo naufragio en 24 horas en la zona. En Estados Unidos, Donald Trump sigue sin reconocer la victoria de los demócratas y su administración se niega a iniciar el traspaso. Biden ha dicho que la situación es embarazosa, pero le ha quitado importancia y ya ha hablado con varios líderes extranjeros como Boris Johnson o Emmanuel Macron. China celebra hoy el doble 11, el Día de los Solteros, y durante toda la jornada las plataformas de comercio electrónico ofrecen jugosas ofertas a los consumidores chinos. Este año se ha adelantado para fomentar el consumo. Por primera vez desde el año 2008, las administraciones acceden al Pazo de Meirás, donde ya están realizando un inventario de todo su contenido. Hasta que esté completado, la familia Franco no podrá retirar de su interior ninguno de los bienes de la finca.
Polémica en Palencia por la restauración en uno de sus edificios emblemáticos. Hasta ahora no se había apreciado que las figuras con las que se ha reparado el relieve de Victorio Macho de hace un siglo son muy diferentes al original. Lo han destrozado. Parece un muñeco que ha hecho un niño con plastilina. No sé quién habrá sido el Lumbreros, pues muy mal. La verdad ha quedado un poco chungo. Aquí en España, más de 1 millar de personas han podido contemplar esta mañana el fenómeno conocido como Buit de la Seu en la Catedral de Palma, aunque eso sí, en esta ocasión con un templo vacío, obligado por la pandemia. El dato de ayer sobre los fallecidos en 24 horas ha marcado un triste récord, es el peor de la segunda ola. Hoy el ministro se reúne con las comunidades autónomas, van a hablar sobre los acuerdos de la Unión Europea para comprar vacunas y también analizarán si están funcionando las restricciones. En algunos territorios, como Aragón, La Rioja, Ceuta y Melilla, los datos siguen siendo muy preocupantes. En Aragón hoy se han notificado, según los datos provisionales, 843 nuevos casos y 22 fallecimientos. Han disminuido estos datos respecto a otras semanas, pero la incidencia acumulada se sitúa en 976 casos por cada 100.000 habitantes. Para frenar los contagios, el Gobierno de Aragón ha decidido decretar el nivel 3 de alerta sanitaria agravada, lo que supone un triple confinamiento perimetral, el de toda la comunidad, el de las 3 provincias y sus capitales. Además, se han decretado otras medidas como que la hostelería no puede servir en el interior, solo el servicio en terraza, y deben cerrar a las 8 de la tarde todos los establecimientos que no sean esenciales. El 66% de las camas UCI en La Rioja están ocupadas por pacientes COVID, unidad que ahora mismo en total está al 83%, rozando límites, como también ocurre en planta del Hospital San Pedro de Logroño, al 91% de su ocupación. La presión hospitalaria aumenta, sin embargo, los casos activos disminuyen y la incidencia acumulada se sitúa ahora mismo en 796 casos. Todo esto más de 2 semanas después, con la hostelería cerrada en Logroño y Arnedo, medida que, como el confinamiento de la región, se extenderá hasta finales de mes. La Comunidad Valenciana ha alcanzado la cifra récord de contagios desde que empezó la pandemia, casi 2.400 nuevos casos en 24 horas, cuando hace un mes estábamos en torno a 500. La comunidad había controlado la incidencia del virus hasta el mes de octubre. 10 días después del puente, la línea de contagios empezó a subir, aunque es cierto que no lo hace de forma tan vertical como en otros territorios. Dado los números, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, da casi por hecho que el confinamiento perimetral va a ampliarse una semana más. No se van a tomar nuevas medidas porque dice todavía no se ha visto el efecto de las que se implantaron la semana pasada. Y en Vizcaya preocupa un brote en el hospital de Gorli. Se han contagiado unas 50 personas entre pacientes y profesionales sanitarios. El centro se ha visto obligado a paralizar los nuevos ingresos y a restringir las visitas porque creen que han sido el origen de los contagios. Los enfermos han sido trasladados a otro hospital con unidad COVID. Todos los países esperan la llegada de una vacuna efectiva, especialmente en Europa, que ha vuelto a convertirse en el epicentro de la pandemia con casi 11 millones de casos confirmados. El número de contagios aumenta y también el número de fallecidos. Francia encabeza el número de contagiados en Europa con más de 1.800.000. El último día se han sumado casi 22.200 y ha habido 472 muertos. El Gobierno ha pedido a las prefecturas que aumenten los controles para hacer respetar el cierre generalizado decretado el 30 de octubre. El presidente italiano ha asegurado hoy en una entrevista que intentará evitar el confinamiento total del país, que roza ya el 1 millón de casos totales de COVID. Preocupa la saturación de los hospitales porque en las últimas horas los contagios se han disparado hasta los 35.000 y ha habido 580 muertos. Rusia tiene desde hoy este nuevo hospital. El paciente entrará directamente a esta habitación de aislamiento, explican. El país ha tenido la mayor cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia, 432, y cada día suma 20.000 contagios, sobre todo en Moscú. Alemania estaba en ese porcentaje, pero con las restricciones de la semana pasada ha logrado rebajarlo un poco. Lo que no se alcanzaba desde abril es un número tan elevado de muertos, 261.
Tampoco Reino Unido sumaba 530 muertos desde mayo y los contagios diarios siguen cerca de los 22.500.